El 9 de julio de 1925, el cielo nos hablaba en susurros emocionales. Con el Sol, Mercurio y más tarde la Luna en Cáncer, la energía estaba centrada en el hogar, la memoria y las emociones profundas. Sin embargo, la presencia de Venus en Leo, en tensión con Saturno en Escorpio, traía una danza entre el deseo de expresarnos con brillo y la sensación de límites emocionales intensos que nos pedían cautela y madurez. No era fácil brillar sin mirar nuestras sombras. Además, Júpiter y Saturno retrógrados nos empujaban hacia una revisión interna, repensar la ambición, la estructura, el poder y lo que realmente nos sostiene. Las tensiones del cielo no eran una condena, sino una invitación a crecer desde adentro, a sostenernos emocionalmente antes de expandirnos hacia afuera. En resumen, un día potente, introspectivo y lleno de contrastes, ideal para hablar de cómo el pasado nos refleja, sin culpar al pobre Mercurio. En esta oportunidad nos reunimos aquí en nuestro podcast mensual. No es Mercurio retrógrado porque no es Mercurio retrógrado, es la Revolución Juliana. O vimos cómo estaba el cielo ese 9 de julio de 1925, que como nos leía Fer, nos llamaba no, porque yo no estuve, llamaba a los participantes de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de todo el Ecuador, a una transformación. Así que hoy queremos conversar sobre qué pasó el 9 de julio de 1925, por qué fue posible, cuáles son las huellas, la importancia de ese día. Sobre todo, nosotros jugamos un poco con esta idea astrológica, como si las consecuencias de un acto están relacionadas con los movimientos planetarios, que sin duda alguna influencia o mucha influencia tendrán, pero como si fuera un solo día el que puede cambiar la historia de una sociedad. Y lo que queremos es mirar cómo no solamente es un día, sino es un proceso de cientos de días, de incluso siglos, que van articulando posibilidades que luego se manifiestan en algo como lo que conocemos, creo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas, la Revolución Juliana. Sí, porque bueno, en esta ocasión lo retrógrado vino después del 9 de julio de 1925, no necesariamente es asunto de la Revolución Juliana. Y antes de empezar, queremos agradecer a Juanse al otro lado del Atlántico, que siempre está pensando en las piezas para este podcast, y a nuestro productor Diego Minda, que está aquí. Saludos, Diego. Empecemos, es un proceso complejo. Muchos dirán es del fin del siglo XIX, otros van a decir no, es la gran revolución potente del siglo XX, pero lo uno o lo otro tenemos muchos vestigios de ese 1925 hasta el día de hoy. Estado social, estado de bienestar, como ustedes quieran, está presente hasta el día de hoy. Es un proceso que no se ha cerrado en muchos casos. Sí, y creo que para quienes tal vez no conocen mucho de lo que es esta revolución, tal vez la típica descripción que a veces uno encuentra en los manuales de texto es revolución de jóvenes oficiales del ejército que derrocaron al gobierno liberal de Gonzalo II Córdoba, Gonzalo S. Córdoba, como representante de la plutocracia, la bancocracia, ¿no? Un proceso movilizado desde sectores medios, y no únicamente desde el ejército, aunque es lo que más se ha trabajado, que intentaron romper con lo que había pasado tal vez las décadas anteriores, ¿no? Cuando se hablaba de esto de la plutocracia o de la bancocracia, era el dominio de los grandes capitales que tenían ahorcado prácticamente al Estado ecuatoriano y que además sometían a la sociedad ecuatoriana a todo lo que implicaba la especulación financiera. Y yo creo que es interesante pensar esta relación tan particular, aunque creo que no es tan particular, justamente, ¿no? El sector financiero con la construcción de la nación, del Estado-nación, porque es un proceso que se puede identificar en todos los procesos de otros estados-nación latinoamericanos, porque si recordamos, las economías nacionales se forjaron alrededor de la agroexportación, y la agroexportación generó una posibilidad de importación de bienes, y ese mercado, ¿no es cierto?, tanto de
bienes de consumo, puede ser lujoso o suntuoso, para ser más precisa, o también de otros bienes, ¿no? Pensemos que ya también es un momento en donde Inglaterra toma absolutamente, ¿no?, el control sobre el mercado global, y está compitiendo levemente con los Estados Unidos también, que comienzan a ganar impronta, terreno, y es un sector, entonces, digamos, esas economías se forjan a partir del poder que tienen las aduanas. Pueden ser aduanas que exportan, en el caso del Ecuador, cacao, pero otras pueden exportar café. Es que el gran detalle de este momento, de la banca, de las importaciones, de todo, es que están relacionadas al gran cacao, a los grandes cacaos. Exacto. Que tienen apellidos en Guayaquil. Aquí está también con nosotros Agata Rodríguez. Es nuestra acompañante silente. Están los Stag, están los Seminario, están los Vaquerizo, están los Aspiazu, los Novoa, o sea, los grandes cacaos, los Morla. Pero también es un momento en el que también hay una nueva región. No es una nueva región, es una región que tiene un nuevo brío en términos económicos, y es la región de la Azuay, con los capitales de el Sombrero de Paja Toquilla. Claro. Heredia, por ejemplo. Mora. Y entonces justo lo que tenemos es una articulación comercial que está basada en capitales privados, particulares, y que son quienes, estos capitales de importación y exportación, logran acumular capital y especular con el capital. Ese sería como el inicio de lo que llamamos la plutocracia, ¿no? Como logran especular con el capital, y como tenemos estados-nación que están subsistiendo a los embates del mismo proceso de construcción de legitimidad, guerras, levantamientos, hay que pagar milicias, hay que solventar los problemas, además tan difíciles de la conexión entre regiones, porque tenemos dos cordilleras, aunque el oriente no estaba tan tomado en cuenta todavía en esta época, pero tenemos la cordillera occidental, sobre todo, que dificulta el contacto con la costa, y entonces este Estado-nación en construcción y los gobiernos que hablan por él comienzan a negociar la capacidad de tener liquidez a través de dónde está el capital, que son estos sectores. Hay que también decirlo, es un momento sobre todo, bueno, voy a decir dos cosas. La primera es que es un momento en que estos grandes capitales se toman el Estado directamente, o sea, son gobiernos, como dice Viviana, que se toman el Estado, que están gobernando ellos directamente, no a través de sus agentes, sino son ellos, la banca, los cacaos, los comercios de importación, quienes están colocando presidentes, sus representantes, Alfredo Bacarizo Moreno, José Luis Tamayo, el mismo Gonzalo Córdoba es representante de, si bien de una línea liberal, también de los representantes de los capitales cuencanos. Pero por otro lado también este contexto es muy efervescente, como ha dicho Viviana, por lo que ha dicho también nuestra querida Valeria Coronel, a quien siempre le enviamos un saludo porque siempre le recordamos en este podcast. Y es que hay un cambio generacional, como nos decía Fernando, porque en 1912, que es como cuando esta plutocracia empieza a tomarse el control directo del Estado, se descabezó a la cúpula del radicalismo ecuatoriano. Recordemos el crimen del Ejido, matan a Alfaro, a Serrano, a Páez y a otros más, los queman, y hay un desbalance generacional, y los que encabezan esta revolución, que son jóvenes militares, también son personas que están desencantados de ese liberalismo que está muy cercano a la banca. Justo eso quería decir, que la estructura económica está absolutamente constituida en ese capital global, que ya no es solamente capital real, sino que ya se ha vuelto, ¿no es cierto?, especulativo. Y hay también un punto que me parece que es bien interesante, que es que más allá de si eres conservador o liberal, como los gobiernos conservadores o liberales, todos tienen una relación con esos sectores. O sea, incluso el mismo Alfaro en su revolución, o en la revolución, porque no es solo suya, ¿no?, en la revolución liberal radical, donde existían cuadros interesantísimos desde las militares como desde los espacios
que estaban en construcción económica también, como puede ser todo Manabí, ¿no es cierto? Los campesinos, hay una participación popular importante. Pero ya en el liberalismo comenzamos a mirar la influencia que tiene los grandes capitales en la política. Porque el liberalismo radical tiene que negociar con el liberalismo oligárquico para poder gobernar. Finalmente, la revolución liberal es una conjunción de las fuerzas liberales, no es la revolución de Alfaro. De hecho, Alfaro tiene desde casi 11 años, son 10 años, 11 años, en el que tiene que luchar. O sea, yo hablo de dos revoluciones alfaristas, porque en 1906 lo que tiene que hacer Alfaro es, igual que lo hizo García Moreno en el 69, así les duele a nuestros queridos amantes del republicanismo popular, dar una revolución bajo la máxima de quiero recuperar los ideales de la revolución original. Claro. Y entonces tenemos ahí un choque de que si bien tú puedes tener un gobierno o una propuesta de gobierno que, como en el caso de la Revolución Radical, ampliaba el ámbito de los derechos, o sea, se elimina el concertaje, hay el tema de la creación del registro civil. O sea, todos sabemos, creo que, cuál es la ampliación de esa esfera de la participación política, pero por otro lado, Alfaro también tiene que pegarse a responder a los intereses de la banca, ¿no? Porque también el ferrocarril, aunque fue con préstamo estadounidense, también tenía, y otras obras públicas tenían que ser realizadas como se había hecho años antes, porque no es un tema solo de Alfaro, sino que a partir de que la banca comienza a tener fuerza, yo diría que años 60 del siglo XIX, años anteriores existen bancos, ¿sí? El mismo Flores quería establecer un banco tan temprano con la formación de la República, pero justamente la tensión política por organizar la especulación de la deuda interna fue tal que no permitieron que se organice un banco, por ejemplo. Entonces hay bancos anteriores, pero principalmente en la segunda mitad del XIX comienza a fortalecerse la posibilidad de prestar y de prestarle al Estado. Tanto así que el Banco del Ecuador, por ejemplo, para el 19, luego va a ser el Banco Comercial Agrícola, tienen como una cuenta que se llama Estado del Ecuador, ¿no? Es como una tesorería más. Es del cliente también, ¿no? Sí, como exactamente. Cliente. Entonces es una tesorería más, ¿no? Lo que entra, por ejemplo, en el 19, que sé un poco más, lo que entra de el diezmo del cacao, de las exportaciones, aunque entra poco, pero bueno, lo que entra de exportaciones del cacao se va directamente al pago de esa cuenta. De hecho, y una de las formas de negociar de García Moreno era amenazarle al banco de que iba a retirar los fondos públicos de esa cuenta para que suelten los préstamos por el Estado. Claro, entonces yo creo que es interesante pensar que la estructura económica con la que se forman los estados-nación latinoamericanos generan esto, una dependencia frente al sector financiero, y también lo que estamos viendo a finales del siglo XIX, que además luego vamos a ver en el crack de 1929, es justamente los movimientos de los capitales financieros que ya no pueden ser solo nacionales. Eso también es interesante, ¿no? Hay unos cambios en la forma de jugar, ¿no es cierto?, económicamente, con la posibilidad de exportar, de producir, ¿no? De jugar también con préstamos, con bonos, por ejemplo, con bonos del Estado, o pues, todavía no sé si se llamaban bonos en todos los casos, pero con crédito interno y luego con crédito externo también, que claro, tienes movimientos que van más allá de las voluntades individuales también. Entonces, por eso es tan interesante este momento. Y ¿por qué no nos cuentan ustedes que son más sabidos en el tema? ¿Qué es lo que pasó? De hecho, yo le insto a Fernando a que nos cuente qué pasó. Porque si aquí hay un historiador del siglo XX puro es
Fernando, tanto que coquetea con la sociología. Siempre una puya de por medio. Bueno, era la noche del 9 de julio. No vamos a hacer ya una... sabemos que estaba con la luna, el sol en Júpiter. En Júpiter y... La luna en Cáncer. Eso. Wow. A ver, antes de hablar un poco más sobre el hecho concreto, tomando lo que han conversado muy bien Vivi y Luis, ¿no? Sobre esta consolidación de estos grandes poderes económicos que finalmente condicionan al Estado, y no es que se quedó su condicionamiento en el siglo XIX, inicios del XX o durante todo el XX, sino que es algo que lo vemos todavía, tal vez ya no solo banca nacional, sino también banca internacional, ¿no? En los años 20, la forma que se encontró para poder contrarrestar esta influencia, este control de los intereses privados de la banca sobre la política de gobierno de la República del Ecuador fue a través del Estado. Y la Revolución de Julio lo que buscó hacer precisamente fue fortalecer el Estado, ¿no? Mucho se ha leído al respecto y mucho se ha dicho al respecto sobre que este es el momento en el que se empieza a formular lo que es el Estado social. Y es algo que está presente incluso en los primeros documentos de la organización secreta que estuvo preparando el golpe, ¿no? Antes de que se consolide el golpe el 9 de julio de 1925, se formó una organización llamada la Liga Militar, que estaba integrada principalmente por oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas que ya no eran las mismas Fuerzas Armadas del siglo XIX, sino que habían pasado ese proceso de progresiva institucionalización durante la Revolución Alfarista y que había en ese momento también sido afectado por los procesos llamados las misiones militares, que eran unas invitaciones, unos contratos que hacía la República del Ecuador con diferentes naciones para profesionalizar a sus Fuerzas Armadas. En un primer momento fueron con las misiones chilenas y luego fue también con la misión italiana, que en ese momento estaba en el Ecuador, profesionalizando, tecnificando a las Fuerzas Armadas. Entonces, este grupo de oficiales jóvenes decidieron reunirse y decir, es necesario poner un pare a lo que está pasando en el Ecuador y crear un Estado precisamente que tenga las capacidades de regulación y control que no disponía en ese momento por estar siendo controlado directamente por las fuerzas a las que debería controlar. Entonces se prepara el golpe. Hay unos testimonios muy interesantes al respecto de los propios militares que participaron, que al final no es que está planificando el 9 de julio, es una cosa que pasa en el 9 de julio y estalla en Guayaquil, pero que se replica rápidamente en todo el país porque había una coordinación entre todos los miembros de esta liga, de forma que uno encuentra que en Guayaquil se da el golpe, se baja al presidente, se derroca al presidente Gonzalo S. Córdoba, y inmediatamente los diferentes destacamentos, batallones que se encontraban en las diferentes zonas militares del país se pronuncian a favor. En parte porque eran parte del movimiento, valga la redundancia, pero también porque había una sintonía directa con este proceso. Justo con Vivi veíamos un facsimilar de la edición del Comercio del 10 de julio de 1925 que hablaba de la Revolución Juliana y señalaba con claridad, se concreta la revolución sin sangre, ¿no? La transformación de Julio sin sangre. Y eso se da porque la sociedad estaba abierta y buscaba esa transformación. Y es interesante también porque a pesar de que la Junta, son los militares los que dan el golpe, son militares que previamente habían sido influenciados por ciertas personalidades del liberalismo, pero del liberalismo, digamos, tal vez de una nueva generación del liberalismo radical, que se podría incluso catalogar como personalidades protosocialistas. Una de ellas, por ejemplo, un industrial quiteño, Luis Napoleón Dilo, ¿no? Que fue de los que estaba detrás de las conversaciones con esta liga militar. Y lo interesante es que a pesar de que se constituye una junta central militar al inicio y que cada ciudad tuviera su junta militar también, inmediatamente se entrega el poder a una junta civil, cuyos vocales son nombrados por la Junta Militar buscando un equilibrio regional también. Gente de la sierra, gente de la costa. Y este proceso empieza a instaurar una serie de reformas inmediatas desde 1925 hasta 1926, abril de 1926, donde después de esta primera junta, que expira en enero del 26, se instala una nueva junta, la segunda junta de gobierno provisional,
que gobierna pocos meses hasta que al final le dan el poder a un personaje del que seguramente hablará con más detenimiento Luis, que es el doctor Isidro Ayora. Lo que hay que recordar, y es interesante, es la advertencia de Lisa North en sus trabajos sobre el siglo XX, en el que es un ejército distinto al que nosotros conocemos porque es un ejército que todavía no está derechizado, como ella estudia el proceso de derechización del ejército. Y por otro lado, que respeta las máximas alfaristas de 1901, que después va a subirlas en 1910, 1911 otra vez, de el poder militar no puede quedarse eternamente gobernando el país. Tiene que siempre darle paso al poder civil enseguida. O sea, esa es una máxima alfarista de institucionalización del mismo radicalismo en el que se habían manejado ya cerca de 20 años, más de 20 años. Entonces, estos, si bien son influenciados por protosocialistas, todavía guardan una memoria en términos de generación joven de que les conectaba a ellos con el alfarismo del 95. Y ahí tal vez vale señalar una cosa que creo que es importante para al momento de estudiar también las fuerzas políticas, la historia de los partidos políticos en el país, y es que a diferencia de otros contextos donde las fuerzas socialistas, el socialismo emerge, ¿no? Precisamente con unas lecturas marxistas principalmente, o puede ser también de alguna manera anarquistas. En el caso del Ecuador, el protosocialismo, esto que le llamo protosocialismo, lo que le han llamado también protosocialismo, viene más bien de la radicalización del liberalismo radical, ¿no? Es como que esa es un poco la tradición que también marca los destinos del Partido Socialista en Ecuador, ¿no? Y creo que es importante lo que señala Luis, porque a pesar de que durante estos meses, los 9 meses que duraron las dos juntas, así como casi como embarazo, los militares no se metieron directamente en el condicionamiento al gobierno civil. Más bien estaban acompañando, y en ese proceso se muestra que a pesar de ser un ejército, digamos, de cierto carácter progresista, ¿no? Con mayor sintonía con las necesidades del pueblo, no por buena voluntad, sino por composición social. Era un ejército que estaba formado por clases populares, clases medias, no únicamente clases aristocráticas como en otras condiciones, en otras latitudes como en Chile, por ejemplo, que es la tradición aristocratizante militar chilena, en el Cono Sur en general. Un amigo me decía que es muy raro en Chile encontrar un militar de alto rango que no tenga apellido extranjero. Perdón, paréntesis. Claro, ¿no? Sí. Y eso es algo que se ha trabajado mucho incluso para entender procesos ya avanzados del siglo XX, las dictaduras militares de los 70. El carácter de estas dictaduras, las que le han llamado a veces como dictablandas, que eran incluso dictaduras, gobiernos militares autoritarios progresistas de cierta manera, ¿no? O nacionalistas sí, populares, ¿no? Exacto. Eran de estos países más bien andinos, que tenían una composición del ejército más popular, mientras que en el Cono Sur, de una tradición aristocratizante del ejército, lo que vino es una línea dura. Pero volviendo a inicios del siglo XX, creo que es importante ver que en este proceso, claro, esta transformación de Julio no lo llamaron la Revolución Juliana, es algo que más bien lo denominamos después, pero la transformación de Julio, como lo denominaron entonces, lo que buscaba era eso, construir un Estado. Y para eso vinieron instituciones fundamentales que no se consolidaron inmediatamente, sino que se fueron haciendo con el tiempo. Por un lado, instituciones de control que ahora nos parecen obvias, ¿no? Como la Contraloría, ¿no? Evitar que haya corrupción dentro del Estado, intentar que no haya corrupción dentro del Estado. Una superintendencia de bancos. Un banco central, que es tal vez lo que más se ha rescatado sobre este proceso. Una Procuraduría General del Estado, ¿no? Un banco hipotecario que hacía crédito para el desarrollo agrícola, por ejemplo. O una caja de pensiones, que es el origen del sistema de seguridad social en Ecuador, ¿no? Yo quisiera poner en contexto más amplio la característica que tiene la década del 20, como esa vuelta, ese regreso a mirar la necesidad del Estado como campo de negociación y de participación de los distintos sectores que componen una sociedad. Porque si nos fijamos, no solamente es
un evento solitario en la región, sino que también tiene respuestas en los Estados Unidos, que tiene también esta, digamos, una construcción, puede ser teórica y también práctica, yo le digo, yo lo pongo como el gran problema de el progreso sin igualdad, ¿no? Sin equidad. Es como todo el siglo XIX, o digamos, sí, todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, tenemos la esperanza de la industrialización, ¿no? La primera, la segunda industrialización, la primera, la invención de máquinas, la incorporación en la producción, y la segunda ya la masificación de la tecnología hacia otras áreas, ¿no? Entonces, está abierta la expectativa de la ciencia, de todos estos modelos que se llaman la secularización, ¿no es cierto? Que son parte de la idea de secularización, de los nuevos mitos, ¿no? De esa nueva mitología que se va construyendo. Y por otro lado, o sea, está el mercado, ¿no? Que además, siguiendo Adam Smith, la riqueza de las naciones, este mercado que por sí solo va a encontrar el problema a la desigualdad, a la dificultad económica que la misma época descubre y analiza y racionaliza por la ciencia, economía, sociología, etcétera. Y por otro lado tenemos también la crisis de la promesa de la nación, la promesa del el primer liberalismo, la promesa de la república, vamos a decirle. O sea, han sido 100 años después de la batalla de Pichincha. Se han celebrado algunos centenarios ya. De hecho, sobre todo Guayaquil y Cuenca han celebrado los centenarios de sus independencias definitivas. Entonces, sí, los sujetos históricos están pensando en, bueno, tenemos que sentarnos a evaluar qué hemos hecho en estos 100 años de república. Además, hay una respuesta muy inmediata, porque además eso es algo importante que hay que decir a la gente cuando hablamos sobre historia, que es que los procesos a veces tienen unos ritmos bastante rápidos, ¿no? Acelerados. La respuesta, por ejemplo, el manifiesto para los trabajadores es temprano, o casi que contemporáneo al mismo proceso de industrialización y crecimiento de las ciudades. Y claro, cuando el manifiesto comunista aparece y cuando además es tomado en cuenta por colectivos de trabajadores que están viviendo en carne propia, en la vida cotidiana, que este progreso tiene sus dificultades, que lo que tenemos es una mayor brecha en la sociedad y que además a la puerta, ya en el tornasiglo, del gran problema, del gran conflicto global, pues, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, es un momento en donde se está temblando en los cimientos de esta nueva sociedad occidental secularizada, ¿no? Y entonces, además, hay la sombra de una posibilidad para el trabajador, que es la sombra del socialismo, del comunismo y también de otras vías como el anarquismo, etcétera. Entonces, frente a eso, yo lo llamo igual, el gran problema del trabajo, ¿no? Claro. Es como lo que hay que resolver a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX es el gran problema de quién imprime la plata y la especulación financiera, porque la cosa se está yendo al carajo. La primera gran crisis global es de 1873, porque hay muchísima producción y todavía no hay tantos consumidores, porque hay una especulación brutal. Por eso también se comienzan a poner normativas, por ejemplo, en contra de los oligopolios. Y si ustedes se dan cuenta, hay una necesidad de volver a plantear un pacto en donde se pueda controlar lo económico y también una demanda de este nuevo sector que no es tan nuevo, sino que gana una conciencia que es nueva, que son los trabajadores, porque además ha ganado un lenguaje, ¿no? Y que ahora hay que resolver. La iglesia va a resolver de una forma. O sea, hay alternativas, etcétera. Hay otro surgimiento de otro. A ver, que lo usamos nosotros los historiadores analíticamente, que cualquier purista puede venirme a decir, pues no existía. Es el campesinado.
La organización del campesinado en términos de estas décadas ya está tomando su forma. Salen de la tutela de la iglesia, salen de la tutela de los funcionarios burocráticos liberales y empiezan a organizar sus propios movimientos. Entonces el campesinado también se empieza a articular y ahorita viéndole la cara a Ágata decía, claro, la revolución de la sal. La huelga de la sal, perdón. Ahí error mío. La huelga de la sal es como el hito que en Cuenca en muchos casos habíamos dicho opaca en términos de investigación la revisión de qué pasó en este julio allá. Pero que al final del día está en términos de proceso conectada. ¿Qué pasó en la huelga de la sal? Bueno, Ágata creo que es la que mejor puede, pero... A breves rasgos, la huelga de la sal tuvo lugar en abril de 1925, unos meses antes de la Revolución Juliana. Esto sucedió porque la sal, que era considerado un producto necesario por los campesinos, tanto del Azuay como del Cañar, y era distribuida por la gobernación, empezó a llegar en pequeñas cantidades hasta que prácticamente no estaba siendo entregada. Y esto movilizó a los campesinos no solamente en Cuenca, sino también en las zonas del Cañar, en los otros cantones del Azuay, quienes se presentaron en ese día, no recuerdo exactamente la fecha, de abril, a protestar porque consideraban que las élites estaban quedando con la sal y no la estaban distribuyendo de manera justa. Y lo que hicieron fue sitiar la ciudad de Cuenca. Pero este era un proceso que ya venía de mucho antes, hablando del tema de la celebración centenaria. En 1920 se les pidió que trabajaran gratis, arreglando varias cosas, trabajando en caminos, algo por lo que no se les pagó. Entonces era un proceso de larga duración de alguna forma, en la que los campesinos estaban un poco ya bastante, más bien, cansados de esa situación, y la especulación de la sal fue el detonante en aquel abril. Sí, pero querida, no se acaba ahí, se escribe un montón de literatura. ¿Qué hace nuestro querido Remigio Crespo? Es que esa escena me encanta. Bueno, es una acusación que no está probada. La novela de Sal de Mata, que fue escrita al parecer en 1937, porque Remigio muere en el 39 y no le daba tiempo material, pero fue escrita en el 37. Mucha parte de esta élite azuaya se quejó por el contenido de esta novela. Finalmente la publicaron en los años 60, pero al parecer se le acusa a Remigio Crespo de haberla quemado, pero Manuel Carrasco, que conoce mejor esta historia, me dijo que no fue esa novela la que quemó, sino el Choro Cañamazo, que también le dejaba muy mal parada a la élite azuaya. Seguramente si hubiese podido lo hubiese hecho también, pero hay una imposibilidad material. No sé si la llegó a conocer o la conoció, pero no creo que fue con la sal, fue con la otra novela. Pero el chisme es bueno en todo caso. Es un chisme histórico. El chisme histórico. Eso es perfecto. O sea, descentrar incluso este podcast de Quito y descentrar la Juliana de Quito. Porque si bien empieza en Guayaquil, las investigaciones se han limitado a Quito. Eso no me van a dejar mentir los dos. Los tres. Sí. Poco realmente se ha investigado al respecto. Porque finalmente sobre la construcción de la interpretación de la propia Juliana, que además tiene que ver cómo se fue desarrollando, siempre se ha cernido esta crítica de regionalista, ¿no? O sea, de centralista, ¿no? Y de cierta manera yo diría que los esfuerzos centralistas sí fueron reales, partiendo de este esfuerzo real, concreto, de crear un nuevo estado, un estado más técnico, un estado que se pudiera desplegar mejor, partiendo, por ejemplo, por el hecho de la supresión de los tribunales de cuentas, ¿no? Es una cosa que se hace porque había que centralizar también las finanzas de este estado social que se estaba construyendo. Y en este afán de controlar y regular las relaciones económicas que tenían efecto en las relaciones sociales y políticas de la población, era necesario un estado fuerte. Que ese estado se haya llegado a constituir como tal es otra cosa, pero al menos en la intencionalidad del proceso juliano sí había esa búsqueda. A ver, hay una institucionalidad finalmente, eso yo pensaba. O sea, ya se darán cuenta en los siguientes minutos que Isidro Ayora no es santo de mi devoción. Pero si bien él está metido, hay que pensarlo en términos generacionales y en términos grupales.
Isidro es uno de los que está metidos en la reinstitucionalización del Estado, que sí hay una reinstitucionalización del Estado liberal entre el 25 y el 31, eso es innegable, que muchas de las instituciones que se crearon en ese momento siguen vigentes al día de hoy. El IES es un ejemplo de eso. Uh-huh. Y yo pensando en el IES, recordaba de que quizá a Isidro no le importaba el seguro social. O sea, puede estar metido en el grupo que lo crea en términos institucionales, pero no le interesa. No es un médico interesado en ello, pero sí hay una generación de jóvenes que está en la universidad cuando se da este proceso, que se está titulando o está siendo maestro como su primera chamba en los colegios nacionales. Uh-huh. Estoy pensando, en cambio yo tengo una adoración, hoy hablaba en el Archivo Metropolitano de Historia con Gabriela Pavón y los dos se nos hacen corazoncitos en el ojo cuando hablamos de Carlos Andrade Marín. A muchos les suena el HCAM. Uh-huh. Es una generación que más bien sostiene la seguridad social, por ejemplo. No es Isidro, pero sí serán los jóvenes que crecen alrededor de estos debates de las transformaciones julianas, las que van a mantener la institucionalización de estos proyectos que empiezan a fraguarse entre el 25 y el 29. Es que si nos damos cuenta y solo planteamos que en una visión... me parece que muy reduccionista, de que son los presidentes de la República, como los jefes del Poder Ejecutivo, quienes proponen las reformas, estamos viendo una parte, ¿no? Y una parte medio distorsionada. Un cabello. Porque lo que teníamos es la demanda de una sociedad que se está colectivizando. La cantidad de gremios que existen, de gremios de trabajadores que existen en todo el Ecuador, en las ciudades primero, y luego también agrupaciones que de pronto no tienen una existencia jurídica, pero que pueden ser campesinas, por ejemplo. Para poder sitiar la ciudad, pues tienes que haberte reunido antes en un cabildo. O sea, hay una colectivización. De hecho, Cuenca hasta el siglo XX conserva, es uno de los pocos espacios en términos regionales que conserva sus pequeños cabildos de indígenas, por ejemplo. Entonces tienes una elaboración de nueva tecnología política para poder pedir y para poder demandar, ¿no? Para decir... existimos como trabajadores y los trabajadores, además la universidad y la tecnificación es fundamental, no solamente en el ejército, sino también en toda la sociedad. El hecho de que la universidad, por ejemplo, todo lo que ocurre en Córdoba a inicios de siglo, este cuestionamiento de que la universidad tiene que ser más amplia, de que tiene que responder a las preguntas propias de la época, que tiene que volcarse a la resolución de los problemas, hace que exista una conciencia, ¿no? El punto con Viviana es que hay una multiplicidad de actores que están vigilantes. Yo puse el caso de Andrade Marín como para descentrar de los gobiernos, pero ciertamente hay que dar una pluralidad de sujetos que están. Con Fernando, antes de empezar a grabar el podcast, hablábamos. Y cuando Isidro se pone más dictatorial de lo que su personalidad ya le permitía de por sí, su carácter, son los mismos jóvenes militares. Lojana. Son los mismos jóvenes militares, no los julianos, sino otros jóvenes militares, los que le ponen el alto a Isidro en el su autoritarismo. Quieto. Digamos que es una sociedad que no es que antes no haya sido multidimensional, sino que a pulso se ha ido construyendo espacios para encontrar formas para tensionar. Y ahí tal vez es como en esta multiplicación de actores sociales, podemos ver precisamente estos legados de la Juliana. Y no únicamente como nuevamente insisto en esta idea, no es solo la buena voluntad de quienes gobernaban, ¿no? Sino es tal vez una mayor sintonía de quienes gobernaban frente a las necesidades y presiones de la época, ¿no? Y su capacidad de negociar con esa población, claro, que está presionando. Por ejemplo, hay dos cosas que a mí me gustaría mencionar. Ya lo ha dicho Vivi, ¿no? La fuerza de los trabajadores no es cosa menor porque de las primeras cosas que hace la Revolución Juliana, la primera junta, es decir, bueno, vamos a crear 2 ministerios más de los que existen. Uno es de Obras Públicas, que se mantiene vigente poco tiempo, porque luego les falta ministro y lo meten de nuevo al Ministerio de lo Interior. Pero el otro que inauguran por primera vez en la historia republicana y se mantiene hasta nuestros días, con otras formas, ¿no? Con otras funciones, pero viene de esa tradición, es el Ministerio de Previsión Social y Trabajo.
pensando precisamente que el Estado tiene algo que decir sobre la previsión social como un antecesor del bienestar social, ¿no? Y el trabajo. O sea, y ahí en el trabajo viene una serie de reformas que comienzan en el 25 y acaban en el 28, que regulan, por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, el pago de horas extraordinarias, el pago de seguros de indemnizaciones, ¿no? Permisos de maternidad y lactancia, la prohibición a ciertos trabajos del trabajo infantil, digamos, en ciertas condiciones de inseguridad, de trabajos riesgosos, el pago por trabajo en fines de semana, ese tipo de cosas que antes no existían, pero que ya estaban en las gramáticas combativas del movimiento de los trabajadores, que, ojo, manifestaron estas demandas en 1922, el 15 de noviembre, ¿no? Famoso bautizo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. Son tomados por la Revolución Juliana, creando este ministerio prácticamente de trabajo con inspectorías de trabajo, que no llegan a constituirse realmente, le toma tiempo, ¿no? Crear eso. Por ejemplo, también en este ministerio estaba todo lo que tenía que ver con la sanidad, ¿no? El antecesor de la salud pública, ¿no? Y antes de cerrar esto, es como que digo, por un lado, el trabajo, y por otro, que no es tema menor, el tema de la votación de las mujeres. Que es, si bien es cierto, y celebrábamos hace poco en Ecuador, se conmemoraban los 100 años del voto femenino, ¿no? Del sufragio femenino, porque una doctora lojana se había acercado a votar, y Matilde Hidalgo de Procel se había acercado a votar. Ella firmaba así, Luis. Yo sé que... Firme o no firme, yo siempre le borro el de Procel. Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo. Si bien es cierto, en 1924 el Consejo de Estado era el que había decidido, vamos a interpretar nuestra Constitución. Y claro, la mujer puede ser ciudadana y por tanto puede votar. Es la Constitución Juliana de 1929 la que reconoce en la Constitución que la mujer es ciudadana, diciendo, es ciudadano, hombres y mujeres, con todas las condiciones, ¿no? Igual excluyente con otras cosas, pero reconociendo. Y luego admitiendo que quienes pueden sufragar, todos los ciudadanos ecuatorianos, por tanto, las mujeres. Y un tema menor que tal vez no ha sido trabajado con la suficiente profundidad es que fue la Juliana, o sea, la primera junta, sobre todo en la reorganización de los consejos municipales, ¿no? Consejos municipales que le hacían oposición en general, que no se alineaban con los objetivos de la transformación. Los cambiaba, establecía quién eran los nuevos concejales, y en el caso de por lo menos 5 consejos municipales se pone por primera vez a concejalas mujeres. Ahí está, por ejemplo, la primera, Amarilis Fuentes Alcíbar en Guayaquil, el 19 de agosto de 1925, Obdulia Ceballos en Portoviejo, Victoria Pozo Tamariz en Cuenca, Séfora Alfaro, sobrina de Eloy Alfaro, como primera concejala de Portoviejo, Matilde Hidalgo como primera concejala de Machala, o María del Pilar Maldonado, primera concejala de Zaruma. Entonces, si bien es cierto, no fue la primera vez que una mujer llega a puestos de toma de decisión por medio de la votación popular, sí fue la primera vez que hubo ejercicio político directo de las mujeres en espacios en las corporaciones municipales. Sí, no solamente una cuña, llevar el agua a mi molino, es que el Ministerio de Previsión Social también tenía colonización e inmigración. Algo que había estado antes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que a partir de ese momento empieza un trabajo conjunto entre la previsión social y las relaciones exteriores, lo que desaparecerá en el 39 cuando esto pasa por seguridad nacional al Ministerio del Interior. Pero es curioso que los gobiernos post-julianos retomaran las ideas que tenían los liberales sobre los proyectos de colonización. De hecho, había un proyecto para trasladar a inmigrantes checos que había sido firmado por Ayora y que no se ejecuta porque Ayora deja la presidencia. Sí, lo que finalmente también entiendes es las estrategias de estas élites en que responden a la Constitución Juliana. Eso es sumamente interesante porque con Viviana habíamos hablado hace varios días de que hay que estudiar 1938 porque 1938 es el reforzamiento de los postulados julianos. Es un año, parece ser, muy crucial en la historiografía ecuatoriana. Además que con una jefatura suprema, con una dictadura. De un juliano, o sea, claro, de un heredero de la tradición juliana, o sea, no es Enríquez por Gallo. la vía democrática, sino es por la vía Es de otra forma, claro, democracia desde arriba, de una reformismo desde arriba.
Mi punto es que Ayora es, ahora sí para meterle a Don Isidro allá, lo que tenemos es una rama liberal, Ayora es innegablemente liberal, una rama liberal muy conservadora en ciertos aspectos. Responden también con la creación de muchos espacios de institucionalización que ponían límites al Estado social juliano. Si no se aplica la reforma de Córdoba completamente en las universidades públicas, es porque están metidos estos sujetos, entre ellos Ayora, que fue rector de la Universidad Central, para poner el límite aristocrático a las reformas también. Los ponen en los cabildos, los ponen en las universidades, los ponen en las otras corporaciones con las que el Estado está constantemente en los gobiernos, no el Estado, están en constante relación. Es decir, no es que las élites no responden, tienen una serie de estrategias para responder y poner un dique a las reformas julianas. Yo creo que esto que dices es interesante porque generalmente cuando hablamos de las revoluciones, primero nos preguntamos si son o no revoluciones, eso es lo típico, y luego, bueno, ahí podemos discutir sin quitarle la importancia que tuvo para su época también, sin hacerle de menos a todo esto que estamos discutiendo, pero también se habla de los fracasos, ¿no? Y eso es una metodología que siempre nosotros pedimos que no se use. No hace falta ser historiador, o sea, como en el lugar común, cuando pensemos sobre el pasado, tratar de no usar el éxito-fracaso, ¿no? Las cosas solo pasaron y ya. Porque... No, y también más bien preguntarnos por qué pasaron como pasaron. Exacto. Porque generalmente cuando se habla de los legados de la Juliana, decimos, bueno, esta constitución, esta vuelta al Estado, que puede ser, es absolutamente reformista, habrían más radicales que hubiesen dicho, bueno, si no se hubiera solucionado el problema del trabajo alrededor de la Iglesia y el Estado, de pronto estallaba la verdadera revolución, pero también el costo social, y tampoco sabemos qué hubiera pasado si es que no se adaptaban estas demandas en el Estado como este campo, pero generalmente se dice, bueno, es la revolución que fracasó, la revolución opacada, ¿no? Siempre tenemos como esta muletilla cuando hablamos del pasado, no solamente del Ecuador, de América Latina, claro, de la revolución que no fue. Un poquito, pero no tanto. Pero, cambiamos, pero no tanto. Y eso es como medio tradición, pero frente a todo proceso revolucionario. Es que ninguno es suficiente. Es que la revolución de la independencia, es que la revolución marxista, es que la revolución de septiembre, es que todas. Y yo creo que hay que pensar que también muchos de esos discursos son producidos por voces, como tú decías, de las mismas élites que dicen, no, pero es que no fue suficiente, ¿no? Y cuando lo que nos falta por investigar es cuáles fueron las condiciones que permitieron que algunos de los rasgos más radicales no se hayan dado, y sin embargo se pudo reproducir una forma mucho más amplia de construcción del Estado. Sobre todo había que resolver el problema de que los impresores de moneda eran, y hacían un poco lo que les daba la gana, eran capitales privados. Es el Ese gran es el relato. gran problema del mundo occidental, ¿no? Hasta ahora. La pregunta que tiene que hacerse el público en general es ¿quién está contando la historia? ¿De qué manera y por qué? En ese sentido, por ejemplo, si le preguntas a Isidro Ayora por los resultados de la Juliana, él va a decir, pues no se logró nada. Las instituciones que él quería, la rigurosidad positivista en términos médicos que él quería, pues ciertamente, como lo veía Isidro, no resultaba. Las quejas de Isidro constante de cómo son los hospitales, de que faltó, hasta que cumple. El señor tuvo 99 años para quejarse. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que no se ve, y es que de esta generación juliana, como yo decía, de estos médicos que salen de las universidades con un pensamiento como el de Andrade María, un poco más crítico, sale una generación de lo que nosotros en historia llamamos los médicos sociales. O sea, los que transforman finalmente en las décadas siguientes la medicina totalmente para un acceso distinto al que tenían en la figura de Ayora, que para Ayora era el policlínico. Las mujeres que tenían que ir a parir a la maternidad eran las pobres. La que podía pagar era el doctor Ayora, llevaba a sus ayudantes, sus insumos a la casa para que pueda parir en casa cómoda.
pero las que se rehusaban a ir a la maternidad eran salvajes, mujeres que no sabían de ciencia y que lo que finalmente uno encuentra como historiadores, lo que no tenían es capital, como esperaban algunos de estos transformadores. Sí, ahí, por ejemplo, justo pensar esto, que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Quién analiza la Juliana? ¿Quién ve el proceso? ¿Quién categoriza esas transformaciones como algo incompleto? Nos da siempre esto que yo nunca me voy a olvidar de nuestra colega también, Sofía Luzuriaga, que en clase de primer semestre de universidad nos decía, ¿no? Esto del locus de enunciación, el lugar de enunciación, ¿no? Porque la historia no es lo que es, o sea, nosotros no construimos la historia para decir, esto pasó exactamente, son interpretaciones fundamentadas con las fuentes, con diferentes voces, triangulada la información. Y frente a eso me pongo a pensar, nuevamente retomando brevemente el tema del trabajo, que uno diría, qué bestia, qué buena gente estos julianos que creaban toda esta institucionalidad de estas leyes para proteger al obrero. Sin embargo, el informe de 1928 del ministro de Previsión Social y Trabajo, Ewes Vaquerizo, decía lo siguiente: que la fuerza de limitación lleve a la clase obrera a arriesgarse por utópicos caminos ajenos al temperamento y condiciones del ambiente nacional, y antes también que estas fuerzas humanas todavía poco vigorosas y dispersas se conviertan en el campo propicio para ensayo de ambiciones ilegítimas y aupamiento de las ingratas luchas que a las veces se enciende en nuestra política doméstica. Era también entender la política laboral preventiva para evitar, como decía Bibi, la posibilidad de una revolución, porque en 1917 ya había pasado una revolución proletaria, bueno, no proletaria exactamente, pero una revolución socialista en el otro lado del mundo. Sí, bueno, que aquí en Ecuador era leída como que el pueblo se había levantado, tomado en armas, y algo que no querían replicar ciertamente. Y ahí es, por ejemplo, Karina Rivera y otros se han puesto a trabajar. Está el proceso de civilización del obrero, es concepto histórico, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las fuentes, en el que se tratan de crear comedores, barrios, o sea, centros médicos, es decir, al obrero adoctrinarle en términos de conducta para evitar específicamente que se haga bolchevique. Claro que sí. Y digamos, en ese sentido, qué interesante lo que dices, Luis. Retomemos lo que hacía el doctor Ayora durante su presidencia interina, ¿no? Y luego presidencia constitucional. Y es que uno encuentra en los informes del Ministerio de Previsión Social cuánto el gobierno del doctor Ayora daba para la fiesta del 1 de mayo, dinero del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano para la fiesta del 1 de mayo, para la construcción y adecuación de las casas del obrero en todos los cantones de la patria, porque había casa de obrero en todos los cantones del Ecuador, y también para la construcción de los barrios obreros. Es que no es un Ayora proletario, es un Ayora controlador del cuerpo del obrero. Es hacia allá donde va el financiamiento. Todavía nos quedan unos pocos minutos y queremos cerrar esta idea de la Juliana. Yo no quiero cerrar sin que el Fernando lea la cita que me leyó. Ay, Dios mío. Específicamente de esta primera generación de la novela indigenista ecuatoriana. Hasta que el Fer busque, yo quería decir que si nosotros jugamos con los ciclos y estamos en los locos 20s, por Dios, que no sean iguales. O que sean iguales en lo que tienen que ser temas sociales, iguales. en la transformación social, pero no en la crisis en que las élites ecuatorianas metieron al país. Porque creo que es importante pensar que estamos viviendo igualmente un momento de crisis, de pronto no el progreso, sino del desarrollo de la técnica, de la ciencia y también del Estado-nación. O sea, en términos de estamos como también, yo creo que reorganizándonos para responder a esa ruptura. François Hartog y otros nos van a decir estamos en pleno momento de crisis. No lo pensemos como circularidad porque no somos San Agustín y su historia sagrada, pero yo prefiero pensar a la historia como una espiral. Como Hegel dices tú. No como Hegel, como espiral o como círculos en términos de la linealidad historicista. Encontrar la frase. Esta es una frase de Sergio Núñez que se encuentra en su novela Leviatán, ¿no? Es dentro de una colección llamada Tierra de Lobos, una colección de cuentos que fue publicada por el Ministerio de Educación en 1939. Y dice lo siguiente: una tal revolución juliana, en vez de aflojar el dogal del cautivo, lo atiraba más. Sobre todo porque los que vinieron después a desvirtuarla, o los que pusieron a ella,
Una cohorte de ampones de atorrantes que hicieron escuela desde lejanos tiempos y regresaban como a su casa. Bendita revolución burguesa, vuelta al revés como birrete viejo, bonita revuelta aquesta con elementos retrotraídos de las pirámides de los entendimientos, divina revolución juliana que tenía en su favor los mismos atentados, los mismos enjuagues sucios, iguales y peores componendas con los genízaros de la víspera, revolución beocia, más bien revoltijo con la mano en un barril de chicha sedimentada, nada más que para soliviantar la inmunda borra del fondo. Bueno, esa cita, el autor se la dedica totalmente a Llora, pero volvamos a la parte, o sea, yo quería que Fernando la lea para volver y cerrar con esto. Esta idea de, una cosa es hablar en términos de fracasos, que es lo que las élites hacen en la historiografía posterior. Recordemos quiénes escribían historia hasta que nosotros, clase proletaria, Luis Robalino Dávila, por ejemplo. Nos dedicamos a la historia finalmente ahora en siglo XX, fines del 20 y 21. Pero también es estos itinerarios de posibilidad de aquellos sujetos que vieron en la Juliana un gran cambio y que más bien en vez de fracasos lo leían en términos de, bueno, ¿qué nos falta hacer entonces? Uh-huh. Sí, de cualquier manera el Banco Central, aunque haya tenido sus problemas, es una institución que permitió el control, el manejo de la moneda. De la especulación. De la especulación. Uh-huh. Así que nada, pues ahora que vamos a conmemorar 100 años. Los 100 años de este día, por eso es que nos centramos en este tema. Vayan a las exposiciones del Museo Numismático. Para quienes se encuentren en Quito, Guayaquil y Cuenca. Y nos veremos la próxima porque estamos sobre el tiempo. ¿No es Mercurio retrógrado? Es la Revolución Juliana. Hasta la próxima.